Hola chicos y chicas, soy Ceci Dover, tu vocal coach, y hoy haremos una técnica reacción sobre la canción We Are One de Dimash Kudaibergen. Vamos allá. Bueno chicos, a ver qué sensaciones me produce en esta ocasión Dimash y vamos a ver el vídeo oficial, ¿vale chicos? Cascos, como siempre, unos buenos cascos para escuchar bien la canción y le vamos a dar al play. Hello, my friends from afar. Over the sea we bring them love. So hard to see you fight alone. We are one big family. United we are strong. It's not the time to run away. The cure and hurt the pain. Across the parties fight for you. We are here for each other. United, be strong. And we walking in the rain. Hand in hand we hold the pain. Stand together, fight as one. We
No pensé que me iba a tocar tanto la canción. Ha hecho cosas maravillosas en esta canción, pero es que uf, las imágenes también. Las imágenes te derrotan, ¿eh? Me gustaría ver algunos pedacitos. El run que ha hecho aquí tan maravilloso. Es que ha hecho cosas maravillosas, pero es que la canción tiene un contenido muy potente, muy tremendo, muy terrible. Lo que estamos viviendo es completamente insane. Es algo, creo que supera a cualquier película de ficción. Pues ver todas estas imágenes, pues te toca mucho. Te toca mucho, 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 mucho. Él ha hecho un trabajo más que fantástico. Lo ha dado todo. Ha podido trabajar, creo que todo o casi todo lo que puede hacer él con su rango vocal. Ha demostrado una gran capacidad melismática, que lo quiero repetir ahora. Si bien, a ver, siendo... Ay, madre mía, es que me ha dejado muy trastocada, ¿eh? Muy trastocada, porque ha hecho unos, como siempre, los arreglos de sus canciones, los arreglos de todo lo que él canta, están muy bien puestos. Y hay notas que llegan directo a la emoción, ¿no? Hay notas que traspasan y te destrozan, como por ejemplo el último, Shine. Esta última nota que ha hecho, esto te destroza directamente. Y este melisma que ha hecho es un melisma, es un run muy bonito, pero sus runs están muy bien, ¿no? Están bien, están bien marcados, nota por nota, son notas muy rápidas, él juega hacia arriba y hacia abajo, pero siento que en esos runs que él hace falta un poquito de lo que es la música negra, ¿no? El soul, el R&B. Siento que le falta un pelín a esos runs de ese, de esa música que tal vez él no ha mamado. Él ha mamado tal vez otro tipo de música. Entonces me encuentro que le falta eso, que le falta un poquito de soul a este run. Es un run perfecto, lo vuelvo a repetir, pero siento que en sus runs falta ese toque del soul, ese toque negro, ¿no? Sí siento que le falta eso, aunque su run es maravilloso y ojalá yo pudiera hacer ese run tan largo y tan maravilloso, pero siento que le falta ese pelín de soul que extraño. Sacando esa parte, que es lo único que podría decir, vamos, no es negativo, pero es lo único que le podría llegar a encontrar, todo el resto es fantástico. Todo el resto es fantástico. Él ha manejado aquí todo, ha manejado todo, ha hecho unos agudos impresionantes. Me gustaría poder analizar de a cachitos partes justamente que me han impresionado de la canción, ¿vale? Hello, my friends from afar. En este caso está haciendo una voz de pecho, entre una voz plena con una terminación un poquito aireada, ¿no? Susurrada, en tieso, como le llamo yo. Empieza la canción empieza en un Si2. Hello, my friends. Justamente es mi nota más baja, lo más bajo que puedo llegar. Es un Si2. O
sea que, bueno, para él él podría ir un poquito más abajo, me parece a mí. Está cómoda cantando, ¿vale? Está cómoda cantando aquí. Es una voz bien masculina, bien varonil. Eso es lo que me gusta de él, ¿no? Que a pesar de tener agudos de mujer perfectamente, él tiene su voz baja bien varonil. No es como otros cantantes que he escuchado que sí tienen tremendos agudos, pero en su voz grave es una voz muy fina, ¿no? Es una voz muy aflautada. En cambio, él tiene una voz muy varonil. Barítono, ¿no? Es una voz con mucho cuerpo, mucho grave. Eso es lo que me gusta de él, cómo él sabe diferenciar bien cada parte y se escucha maravilloso. Vale, así es como empieza, ¿vale? Seguimos. Over the sea we bring love. Aquí es cuando hablo del tieso. ¿Qué es tieso? Cuando yo digo es tieso, tieso significa la voz susurrada, la breathy voice. Eso es o sea, las cuerdas vocales se juntan, pero hay un momento, es como que se vieran así, ¿vale? Es como que la punta no se llega a juntar, por lo tanto, por ahí pasa aire, ¿vale? En esta partecita así, pasa aire. ¿Y qué pasa? Que suena eso. Suena eso detrás de la voz. From afar. Suena así, como con aire, ¿no? Hablando en un susurro. Y eso lo hace él maravillosamente, tanto en una voz grave como la que están escuchando ahora, como en su voz de soprano. Él lo hace perfecto en todas sus transiciones. Maravilloso. We are here for each other, united be strong. Aquí, cuando él cambia a United Be Strong, ha hecho una transición más hacia adentrándose al bel canto, ¿vale? Ha cambiado el registro de la canción que venía siendo un canto popular, con una breathy voice, una voz de pecho normal. Ya aquí en United Be Strong ya le puso más énfasis a esa voz así, más así. Y a ver cómo sigue, creo que viene ahora el estribillo, ¿no? Si no, yo en esa parte yo lo hubiera seguido haciendo con United Be Strong, como lo venía haciendo, pero él ha preferido transicionar allí a sus otras partes del registro, a sus otros modos vocales, digamos. Ya aquí ha cambiado de modo vocal hacia el bel canto, ¿no? Y vuelve, o sea, solamente hizo United Be Strong, solamente hizo esa parte, transicionando así, cambiando de modo, y ha vuelto, como si nada pasara, ¿no? Ha vuelto a su registro de voz de pecho normal, de un canto popular, un canto moderno. Vuelve otra vez a la breathy voice o al tieso, como le quieran llamar, y cambiando de a voz de cabeza y voz de pecho, voz de cabeza, voz de pecho, lo va intercalando y siempre con ese tieso, ¿no? Siempre con esa voz aireada que suena tan angelical, tan bonito. Es que me encanta. Llegamos a un do sostenido. Esta es la nota más alta de este fragmentito. Ya estamos en su modo soprano, ¿no? Del bel canto, maravilloso, como si fuera un ángel total, maravilloso, que lo es. Y me ha hecho un do sostenido que él se siente muy cómodo. Él aquí está tremendamente cómodo y lo da todo. Es maravilloso. Sigo. A ver. Esta misma nota, este mi 6, se repite mucho en las canciones. Yo creo que de su registro supercabeza, que todavía no llega a ser silbido, de su registro supercabeza, yo creo que esta nota es donde él se siente más cómodo, porque la repite en varias canciones. Ha hecho ese jueguito
nuevamente como lo ha hecho en Pasiones, ese jueguito así rápido, que es un juego de laringe y lengua, ¿vale? Y se queda en este Mi 6 tan maravilloso que da, con su vibrato fluido, perfecto, con un cierre cordal espectacular, sin constricción, una voz plena, fluida, maravillosa. Es que es perfecto. Me ha usado lo mismo que en Pasiones, ¿eh? Cuando él hace tiriri, cuando sube así, es maravilloso. Eso es un riff. Unite, unite, unite and be strong. Eso es un riff. Cuando es cortito, que son 3 notas, tiririri, tiririri, eso es un riff. Lo otro es un run, ¿vale? Esa es la diferencia, que es una secuencia de notas muy cortitas, pero es son 3, 4 notas y eso es un riff. Ahora vamos a ir al run, que es el donde tiene la complicación. Me encanta porque él cuando canta, esto lo hace mucho, cuando canta en mixed voice, bueno, algunos le llaman mixed voice, otros le llaman una cuerda fina con twang. Cuando hace este tipo de sonidos, siempre que lo va a terminar, fijaros que hace eso. Siempre que lo termina se escucha eso y generalmente le ponen un efecto de eco para que se repita para que se repita el final varias veces. En este caso no escucho el eco, pero este pequeñísimo efecto a él le encanta hacerlo. Ya lo escuché en muchas canciones. Mira, ahí va, ¿eh? Ahí está, sí que tiene el eco, ¿ves? Porque se escucha muy maravilloso. ¿Te das cuenta? Sí, él lo usa, fijaros en todos los finales. Fijaros en los finales cuando él utiliza este tipo de modo vocal. Este tipo de modo vocal yo le llamo esto mixed voice, cuando mezcla esa voz de cabeza y la abre y se hace esto, o como le llaman en otros métodos de enseñanza, la cuerda fina con twang, con esfínter, ¿no? Hace este efecto final. Y lo repiten. Lo repite porque es maravilloso. Entonces, esta transición, este cambio que ha hecho aquí, es un sol, ha hecho un sol 5, él está súper cómodo, ¿eh? Aquí está, imagínate, si él me hace esto, me hizo esto hace 2 minutos, hacer esto para él es una cosquilla. Un sol y luego me hace un fa sostenido en el shine para cambiar. Y ha sido maravilloso. El melisma, no sé cuántas notas ha pasado. No sé si alguien se ha detenido a contar la cantidad de notas que me ha hecho allí, pero han sido una burrada de notas. Requete bien, maravilloso. Me encanta porque él lo pone donde va. Lo usa, lo arreglan inteligentemente donde va. Impresiona, emociona. Es espectacular. Es espectacular. Hoy sí quise pasar la canción entera y luego dedicarme a analizar algunas partes que a mí me han parecido más sublimes dentro de la canción y donde se notan mucho esos cambios, ¿no? Esos distintos modos que hace. Maravilloso. Él en ningún momento se le ve la constricción. Cuando yo hablo de constricción es cuando un cantante hace... Cuando estás cantando, como le suele decir la gente, cantando de garganta, ¿no? Él no se le ve esto. Esta constricción para él no existe. Él canta fluidamente. Es todo abierto y todo fluido.
en cualquier modo donde esté cantando, él se mueve como pez en el agua. Y es tan complejo, chicos. No saben ustedes lo complejo que es técnicamente todos estos cambios, estas transiciones que él va haciendo con la voz, ¿no? Es un maestro, es espectacular. Y esta canción es espectacular, es muy bonita y es muy emocionante. Realmente es muy emocionante. Yo no pensé que me iba a emocionar tanto, pero realmente lo consigue una vez más. Lo consigue una vez más porque lo que da él es tan emocionante. Sabe transmitir tanto. Llega tanto a las personas que lo escuchamos. Es todo, es su humildad, su saber hacer, su saber estar, lo majestuoso que es como artista, es humano, es un ser maravilloso. Ojalá que siempre esté así, ¿no? Y siga así. Es que él tiene los pies en la tierra. Y supongo que esto habrá tenido que influir mucho en la educación que ha tenido, ¿no? Es realmente maravilloso. Justamente el otro día estaba mirando un vídeo de Dimash que le presentan al maestro Andrea Bocelli, ¿no? Y que cantan Bésame mucho. Y es ahí donde he visto la humildad de Dimash. Me sentía como, yo no sé, capaz que es una percepción mía, ¿no? Pero lo vi como el gran maestro con el alumno, ¿no? Como que él lo miraba como, ojalá yo cuando tenga la edad que tiene él me conserve de tal manera o tenga la voz que tiene él. Y luego cuando se ponen a ensayar en el piano, como que Bocelli intentaba como probarlo, ¿no? Hacerle cantar otra cosa en italiano más fuerte. Él decía algo más fuerte. Y yo lo veía a él como pequeño, ¿no? Como que se hacía pequeño con Andrea Bocelli allí. Y ahí es donde vi la humildad, lo maravilloso. Es realmente maravilloso. Es el estilo que hace Dimash, pópera creo que le dicen, ¿no? Este tipo de estilos. Y la ópera en sí, es un mundo, el de la ópera, o antiguamente, no sé si ahora, pero antiguamente era un mundo muy cerrado. Entonces lo que hace Dimash, no sé cómo está visto por el lado de la ópera. Y entonces ahí es donde veo esa diferencia entre Bocelli y Dimash. Esa cosa de querer probar hasta dónde era capaz de llegar. Y yo creo que se habrá llevado un sorpresón Bocelli que se habrá quedado, vamos, con la mandíbula aquí. Porque es realmente fantástico. No sé, contarme vosotros qué sensación les dio este vídeo. ¿Cómo se lo han tomado ustedes este vídeo? Me gustaría saber si ustedes también tuvieron la misma percepción que yo, o tal vez como yo soy cantante, me lo he tomado de otra manera y no es así, pero sí me dio una sensación agridulce. No sé vosotros, a ver qué opináis. Me gustaría saber vuestra opinión. Chicos, muchas gracias por haberme recomendado We Are One. Es que We Are One. Y necesitamos todos el uno del otro y ayudarnos mucho en esta época y estar unidos más que nunca. Y esta canción lo representa perfectamente bien. Ha sido muy, muy, muy emocionante ver a todos los países, ver a todos los presidentes, ver cómo se están dejando el pellejo toda la gente. Y es realmente maravillosa y vamos, espectacular. Gracias chicos, ya saben, likes, comentarios, suscripciones, unirte al canal, todo eso ayuda a continuar creciendo y a que yo pueda continuar haciendo las reacciones como los tutoriales de técnica vocal para todos aquellos que les interese aprender a cantar. Así que nada, los veo en la próxima reacción o en el próximo tutorial. Les mando un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos.